Los rostros de la niebla. Prólogo, la tercera noche. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana cuando Julián Herrero, ex bibliotecario de Villa del Valle, fue encontrado muerto en su sillón favorito, con una expresión de pavor grabada en el rostro. Su cuerpo no mostraba signos de violencia física externa, pero su corazón había estallado. Literalmente. En su regazo, descansaba una pequeña nota escrita con tinta negra. Él ya viene. Una densa niebla cubría el pueblo aquella noche. No era inusual en esa región montañosa del centro de México, pero había algo distinto en ella. Parecía moverse con propósito, acariciar las paredes, colarse por los tejados. Algunos vecinos afirmaron haber oído susurros, otros, risas de niños donde no había nadie. Julián Herrero fue solo el primero. Capítulo 1. El regreso de León Vargas. León Vargas no quería volver a Villa del Valle. El pueblo le debía más pesadillas que recuerdos. Después de una década en la Ciudad de México, apartado de la policía por un retiro forzado tras el caso de la Casa del Espejo, pensó que los horrores de aquel lugar se habían quedado atrás. Estaba equivocado. El comandante Emilio Márquez lo llamó una tarde gris. No hubo protocolo, solo una súplica. Han vuelto a aparecer, León. Los rostros, los cuerpos y el espejo. Al llegar, Vargas notó que todo estaba igual, pero más viejo, más callado, como si el tiempo también temiera caminar por esas calles. La comandancia era una sombra de sí misma. Allí, el comandante lo esperaba con fotos. Mira esto, dijo Márquez, dejando las imágenes sobre la mesa. Cadáveres contorsionados, rostros congelados en un terror absoluto. Las marcas estaban de vuelta, líneas negras en la piel, como quemaduras, como símbolos. Y el espejo. Aquel maldito espejo negro, con marco tallado en formas retorcidas, reflejaba más de lo que debía. Esta vez había dos. Vargas sintió un vértigo familiar. Un recuerdo que no era solo suyo, sino de algo que vivía dentro de él desde hacía años. Una sombra que nunca terminó de irse. Algo que lo había mirado desde el otro lado del cristal, y que ahora estaba de regreso. Capítulo 2. Las sombras del caso de la Casa del Espejo. Vargas había sido el detective principal del caso de la Casa del Espejo 10 años atrás, donde 3 adolescentes murieron en una cabaña abandonada en las afueras del bosque. El único objeto en común en la escena era un espejo negro, similar al que ahora descansaba en la comandancia, cubierto por una sábana gris. Las víctimas murieron la misma noche. Exactamente a las 3:33 de la mañana. No había señales de entrada forzada ni violencia visible, pero sí las marcas, líneas finas, oscuras, que surcaban la piel en formas circulares. Como si alguien, o algo, hubiera querido escribir un mensaje. Y Vargas, él fue el único sobreviviente. Aquella noche patrullaba solo, sin compañeros, tras una llamada anónima que lo llevó a la cabaña. Los encontró demasiado tarde. Estaban sentados frente al espejo, congelados en el tiempo. Y él, al mirarse, sintió que algo se movía detrás de su reflejo. No fue un truco de la mente. No fue miedo. Fue presencia. Durante los interrogatorios posteriores, Vargas no pudo explicar nada con claridad. Cada vez que intentaba hablar, su garganta se cerraba, como si su reflejo aún tuviera poder sobre él. El caso se cerró. La prensa olvidó. Pero la sombra siguió ahí, agazapada en sus pesadillas. Recordó a Lucía, su pareja en ese entonces. Ella fue la única que creyó en él. Lo sostuvo mientras se hundía en el insomnio y la culpa. Hasta que una mañana, sin dejar nota alguna, desapareció. Algunos dijeron que se fue por voluntad propia. Otros, que nunca fue ella la que se marchó. Las marcas coinciden, dijo el comandante Márquez, sacando un expediente viejo con la etiqueta confidencial 2014. Vargas lo abrió. Ahí estaban las fotos. Los cadáveres del caso anterior. Los mismos rostros de terror. Las mismas marcas. Y en el fondo de una de las imágenes, el mismo espejo, aunque nadie recordaba haberlo movido o trasladado.
¿Y este segundo espejo?, preguntó Vargas, señalando la nueva pieza. No sabemos de dónde vino. Apareció en la comandancia hace 3 noches. Nadie lo tocó. Nadie lo trajo. Solo estaba ahí, en la sala de evidencias. Vargas sintió como algo se agitaba dentro de su pecho. Un presentimiento oscuro. No era solo el regreso del espejo. Era el comienzo de algo más grande. Y en ese momento, supo que no podría enfrentarlo solo. Capítulo 3. Nora y los archivos perdidos. Nora Villarreal era bibliotecaria del pueblo y también sobrina nieta de Julián Herrero, la primera víctima reciente. Fue ella quien encontró el cuerpo aquella madrugada, al ir a llevarle unos libros de historia regional. Desde entonces, algo cambió en ella. Desde que lo vi, le dijo a Vargas, escucho risas. Pero no son risas alegres. Son huecas. Como si vinieran de un lugar donde nadie debería reír. Nora era meticulosa, escéptica, pero inteligente. No creía en fantasmas, pero tampoco ignoraba los patrones. Y había uno claro, la hora a las 3:33 de la mañana, las marcas, el espejo. Sabía que todo eso había ocurrido antes. Y si alguien podía ayudarla a entenderlo, era León Vargas. Ambos ingresaron al archivo cerrado de la Biblioteca Central de Villa del Valle. La sección más antigua, sellada desde el incendio de 1958, contenía documentos rescatados de épocas coloniales y del siglo XIX. Detrás de una estantería caída encontraron un pequeño cofre metálico oxidado. Dentro, una libreta encuadernada en piel humana, según un informe de curaduría. El autor del diario, Dr. Álvaro Morteo, un psiquiatra de finales del siglo XIX. El texto, escrito con caligrafía pulcra, hablaba de fragmentación del alma, dimensiones reflejadas y un concepto aterrador, los rostros interiores. Morteo no creía que las personas fueran una sola conciencia. Según él, cada ser humano albergaba múltiples versiones de sí mismo, reprimidas y contenidas en lo más profundo de la mente. Estas versiones podían ser invocadas, y el medio más eficaz para hacerlo eran los espejos. En una entrada fechada en 1876, el doctor escribió: «He sellado a mi paciente más peligroso en el espejo negro. Ya no grita, pero sus ojos aún suplican. Ha entendido que no podrá salir, a menos que otro tome su lugar». Vargas leyó ese fragmento varias veces. «¿Crees que ese espejo pueda contener algo vivo?», preguntó Nora. «No sé si vivo, pero sí consciente», respondió, con el estómago hecho nudo. En otro documento hallaron un informe eclesiástico, firmado por el párroco padre Silvestre Ramos, que denunciaba a Morteo por prácticas heréticas y rituales prohibidos. Según la carta, uno de los espejos fue enterrado bajo los cimientos de la vieja iglesia, hoy en ruinas, y otro se perdió durante un traslado a la Ciudad de México en 1902. Había más de un espejo. Y todos podían ser puertas. Capítulo 4. La prueba del reflejo. Esa noche, León Vargas no durmió. Se encerró en la habitación trasera de su antigua casa familiar, deshabitada desde hacía años, y colocó el espejo negro frente a él. Nora lo ayudó a instalar cámaras y grabadoras. Iban a documentar todo. Necesitaban respuestas, y si el espejo era una puerta, alguien tenía que mirar. Vargas preparó todo con precisión casi ritual, iluminación tenue, incienso de copal para calmar los nervios, y su vieja libreta de notas. Durante 2 horas, se observó a sí mismo. Minuto tras minuto, analizaba su rostro en el reflejo. Lo apuntaba todo, respiración, pupilas, gestos. Nada se salía de lo normal, hasta las 3:33 de la mañana. A esa hora exacta, el ambiente cambió. El aire se volvió denso, como si alguien cerrara todas las ventanas al mismo tiempo. Las velas parpadearon. El silencio se volvió abrumador. Y en la cámara, un detalle. El reflejo de Vargas no tenía pupilas. En la grabación, su rostro seguía ahí, pero los ojos eran pozos negros. Vargas no lo notó de inmediato.
pero Nora, mirando en tiempo real desde su computadora en otra habitación, gritó por la radio. «León, tus ojos en la cámara». Cuando se levantó para acercarse al espejo, una sombra se desplazó detrás de él, dentro del cristal. Algo que se movía, como él, pero no era él. Vargas sintió una presión en el pecho, como si le exprimieran el corazón con dedos fríos. El espejo comenzó a empañarse por dentro, no por fuera. Y en medio de esa bruma, apareció un mensaje. Uno de nosotros debe cruzar. Entonces todo se apagó. Las cámaras, las luces, incluso el reloj se detuvo. Despertó en el suelo, con la cabeza sangrando. Nora lo encontró minutos después. El espejo estaba en su sitio, intacto. Pero su celular mostraba un nuevo video, uno que él no había grabado. En él, Vargas aparecía frente al espejo, completamente inmóvil. De fondo, una voz gutural decía: «Ahora estoy despierto». Él no recordaba haber dicho nada, ni haberse grabado. Desde ese día, las noches dejaron de ser suyas. El reflejo lo observaba con demasiada atención. Como si supiera lo que iba a hacer. Como si estuviera esperando su turno. Capítulo 5. La niebla viva. La niebla, que antes solo visitaba Villa del Valle durante las madrugadas, comenzó a instalarse como huésped permanente. Al principio, parecía una rareza climática. Luego, se convirtió en motivo de preocupación. La gente comenzó a perderse en calles conocidas. Faroles que antes iluminaban con firmeza ahora parpadeaban como si dudaran de su propia luz. Y lo peor, algunos vecinos desaparecieron. Primero fue doña Elvira, la panadera. Salió a recoger leña antes del amanecer y nunca volvió. Luego, un par de niños que jugaban en el campo de fútbol. Un joven taxista que tomó un atajo por el camino viejo. Todos tragados por la niebla. Algunos regresaban, pero ya no eran los mismos. Los familiares notaban los cambios, miradas vacías, silencios inusuales, frases sin sentido. Uno de ellos, el esposo de doña Elvira, le confesó a Nora entre lágrimas: «Ella volvió, pero no se acuerda de mí. No me toca. No me llama por mi nombre. Y por las noches, habla en otro idioma. Uno que no es de este mundo». En los textos antiguos de Morteo, Nora encontró la explicación. La niebla no es niebla. Es el aliento de lo que vive más allá del espejo. Una vez que el portal se abre, busca expandirse. Lo inunda todo. Y si toca a un alma rota, entra. Villa del Valle estaba siendo consumida. Vargas comenzó a tener sueños vívidos. En ellos, caminaba por el pueblo, pero no como él mismo. Era su reflejo. Sabía que era él porque sus pensamientos no le pertenecían. En el sueño, veía a través de los ojos de ese otro Vargas. Y lo vio hacer cosas. Abrir puertas que no debían abrirse. Colarse en casas. Apagar vidas como si fueran velas. ¿Y sonreír? Una noche soñó que mataba a Nora. Despertó sudando, con el corazón desbocado y la garganta seca. Miró su brazo. Tenía una herida que no recordaba. Una línea negra, como las marcas en las víctimas. Nora lo encontró esa mañana temblando frente al espejo, con la mirada perdida. «Esto no es un espejo», dijo él, sin moverse. «Es un parásito. Y ya está dentro de mí». Ella lo abrazó, con miedo. No solo por él, sino porque ya no sabía quién era realmente el hombre al que abrazaba. Capítulo 6. Los otros pueblos. La niebla de Villa del Valle ya no era solo un fenómeno local. Nora, con acceso a registros históricos y foros digitales de investigación paranormal, comenzó a rastrear reportes similares. Y encontró demasiados. Pequeños pueblos, casi todos rurales, alejados de las grandes ciudades. Todos tenían algo en común: niebla persistente, desapariciones inexplicables, muertes por miedo extremo, y siempre, siempre, la presencia de un espejo antiguo. En Zacatlán, Puebla, una mujer fue encontrada petrificada frente al espejo de su abuela. En Suchitlán,
Colima, 3 niños desaparecieron durante una fiesta. Días después, sus sombras aparecían proyectadas en los muros, aunque nadie estaba allí. En San Marcos de la Sierra, Honduras, hubo una epidemia de insomnio que culminó en suicidios colectivos frente a espejos tapados con sábanas negras. Uno de los casos más impactantes ocurrió en Jalapa, Veracruz, en 1974. Un internado de jóvenes fue cerrado tras la muerte simultánea de 7 estudiantes. El expediente oficial hablaba de una histeria colectiva inducida por drogas. Pero en los márgenes del informe, alguien había garabateado. ¿Por qué todos tenían el mismo reloj detenido a las 3:33? Vargas y Nora conectaron los puntos. No hay un solo espejo. Hay muchos. Como si fueran réplicas o portales fragmentados de una fuente más grande, más antigua. En un viejo diario recuperado de un convento abandonado en Chiapas, hallaron el nombre de un supuesto creador. Álvaro Morteo no fue el único. Su maestro fue un alquimista del siglo XVII llamado Fray Eloy de Mendoza, expulsado de la orden franciscana por prácticas heréticas. Mendoza hablaba de la geografía del alma y de cómo el mundo físico estaba plagado de nudos de realidad, lugares donde lo invisible podía filtrarse. Su legado más oscuro, el diseño del primer espejo negro, hecho con polvo de obsidiana, sangre de cordero y una lágrima de un condenado a muerte. Nora, leyendo en voz baja, concluyó: no estamos ante un objeto maldito. Estamos ante una red y se está activando. Vargas cerró el libro, con la mandíbula tensa. Afuera, la niebla comenzaba a subir por los cerros vecinos. Entonces no podemos quedarnos aquí. Hay que ir al origen, o esto va a tragarse todo. Capítulo 7. La puerta del reflejo. Villa del Valle se hundía poco a poco en el silencio. La niebla ya no solo cubría las calles, se metía en las casas, en los sueños, en las conversaciones. Algunos pobladores comenzaron a cubrir sus espejos con telas, otros simplemente los rompían. Y aún así, algo seguía mirándolos. Vargas y Nora se refugiaron en la antigua capilla de San Jerónimo, ahora en ruinas. Allí, según los textos de Fray Eloy de Mendoza, se encontraba uno de los espejos fundadores. No era visible. Había sido sellado bajo piedra, cubierto por siglos de polvo y miedo. Cavaron en el altar principal. Después de horas, hallaron una losa rectangular, debajo, una caja metálica cubierta de símbolos grabados en náhuatl y latín. Al abrirla, el reflejo los recibió. No era un espejo como los otros. Era más opaco, con vetas grises que parecían moverse. Tenía una cualidad líquida, como si en lugar de cristal contuviera mercurio vivo. Nora apenas lo miró unos segundos antes de voltear la cara. Eso no refleja nada. Ni siquiera a ti, dijo, con voz temblorosa. Vargas se inclinó, lo miró de frente. Nada. Ni su rostro, ni el techo, ni la luz. Solo una oscuridad sin fondo. Y de pronto, una imagen. Era él, más joven. Estaba en la patrulla, 10 años atrás, con la pistola en la boca. Iba a apretar el gatillo. Lo había olvidado. Lo había enterrado tan profundo que juraba que nunca ocurrió. Pero el espejo lo mostró. Recordó la voz. Su voz, pero no suya. No lo hagas. No todavía. Hay alguien más que debe tomar tu lugar. Cayó de rodillas, sudando frío. Nora lo sacudió. ¿Qué viste? Una puerta, dijo él, sin aliento. Esa cosa no muestra tu reflejo, muestra lo que escondes. Ese fue el momento en que comprendieron lo que decía el diario de Morteo. El espejo no era un simple canal entre mundos. Era una prueba. Una llave. Y para usarla, había que enfrentarse a todo lo que uno había reprimido. La puerta no se abre con llaves. Se abre con miedo, decía Morteo. Y Vargas tenía miedo. Mucho. Esa noche, mientras dormía, soñó que cruzaba esa puerta. Y lo esperaba él mismo, solo que ya no era humano. Tenía ojos como esferas de obsidiana y sonreía con dientes que no eran suyos. Te estuve esperando.
Pronto, me tocará a mí. Capítulo 8. El ritual de los 4. De regreso en la biblioteca, Nora encontró una sección oculta en el diario de Morteo. Estaba escrita con símbolos cifrados, pero pudo traducirla gracias a un antiguo códice colonial recuperado años atrás. El título de la sección era simple, pero ominoso. El ritual de los 4 espejos. Según Morteo, los espejos originales, los fundadores, fueron creados para contener, no para liberar. Cada uno poseía una frecuencia emocional distinta: ira, miedo, culpa y deseo. Juntos, formaban un círculo de equilibrio. Si el equilibrio se rompía, como ocurría cuando uno de los espejos se activaba sin los otros 3, la puerta se abría, pero sin control. Solo reuniendo los 4 en un mismo espacio, a una misma hora, se puede sellar la grieta. Pero a cambio, uno debe quedarse al otro lado. Para siempre. La frase final estaba subrayada en tinta roja. Uno entra, uno sale, uno se queda, y uno se rompe. Era un acertijo. Un precio. Y una advertencia. Vargas y Nora ubicaron los posibles paraderos de los otros 3 espejos. Uno estaba en posesión del gobierno federal, catalogado como artefacto anómalo clase B, guardado en un búnker de resguardo en Guadalajara. Lograron obtener su ubicación mediante un contacto retirado de la SSP. Otro estaba oculto en el Hospital Psiquiátrico de Tlalpujahua, cerrado desde 1964 tras un brote de histeria masiva. El espejo había sido empotrado en la sala de terapia grupal, y los rumores hablaban de alucinaciones compartidas y desapariciones de internos. El cuarto era el que hallaron en la capilla de San Jerónimo. Nora propuso reunir los 4 en el único sitio lo suficientemente aislado y simbólicamente neutro, la casa de Julián Herrero, donde todo había comenzado. Durante días, prepararon el lugar. Pintaron símbolos de sellado con tiza, sal de mina y trazos de carbón ritual. Consultaron al último curandero de la región, don Romualdo, quien accedió a ayudar con la condición de no entrar jamás al cuarto durante el ritual. Cada espejo fue colocado en una de las 4 esquinas. En el centro, un círculo de velas negras. Y en medio, una silla vacía. El lugar del sacrificio. Vargas no lo dijo en voz alta, pero ya había decidido quién se sentaría allí. Nora lo sabía. No me dejes sola, le pidió la noche antes del ritual. No vas a estar sola, le respondió él. Estarás contigo misma. Lo cual a veces es peor. La noche del ritual, la niebla no solo cubrió Villa del Valle. Avanzó hacia los pueblos vecinos. Las luces fallaban en un radio de 50 kilómetros. Las aves dejaron de cantar. Y todos los espejos, todos, comenzaron a vibrar. A las 3:33 de la mañana, los portales se abrirían. Y el otro lado reclamaría lo que era suyo. Capítulo 9. La máscara de cristal. Mientras se acercaba la noche del ritual, Vargas comenzó a desvanecerse. No físicamente, sino de a poco, como si partes de su memoria se filtraran por alguna rendija invisible. Olvidaba palabras. Lugares. A veces despertaba en sitios donde no recordaba haber ido. Y lo más inquietante, empezó a soñar con el pueblo, desde otra perspectiva. Caminaba por las calles, saludaba a los vecinos, incluso hablaba con Nora. Pero todo estaba envuelto en una neblina densa, y su voz no era su voz. Era más profunda, más burlona. Cada vez que se miraba en un reflejo, en una vitrina, en una ventana, su imagen le sonreía con burla, o no lo seguía al moverse. El reflejo tenía voluntad. Nora notó los cambios. Lo veía más serio, más ausente. Una noche, sin previo aviso, Vargas desapareció por horas. Cuando volvió, traía en la mano un anillo manchado de sangre. No sabía de quién era. ¿Tú hiciste esto?, le preguntó ella. No lo sé, respondió, con una frialdad que no era suya. Nora instaló una cámara en su habitación. Lo grabó mientras dormía. A las 3:33 de la mañana, Vargas se sentó en la cama. Miró directo al lente. Y dijo, con una sonrisa vacía:
Él ya no está. Pero yo sí. Cuando Nora confrontó a Vargas al día siguiente, él no recordaba nada. No recordaba ni haber dormido. Desesperada, recurrió al espejo menor que habían escondido en la biblioteca. Lo observó por primera vez durante 5 segundos. Y entonces, entendió. Dentro de cada uno, había un otro. Un doble. Una máscara construida con todas las versiones suprimidas de uno mismo. No era un ente demoníaco externo. Era uno mismo, liberado de conciencia, de moral, de límites. Lo que ves no es lo que eres, decía Morteo. Es lo que serías si nadie te dijera que no debes. Nora decidió intervenir. Durante el día, preparó un círculo de protección con ayuda del curandero Romualdo. Rodeó a Vargas mientras dormía, y a las 3:33 lo enfrentó. El reflejo dentro de Vargas despertó. Abrió los ojos. Su voz era doble, como si hablara con eco interno. Él no quiere volver. ¿Por qué lo obligas? Porque tú no perteneces aquí, gritó Nora. La cosa dentro de Vargas rió. Luego, con esfuerzo, Vargas recuperó el control. Gritó con fuerza, y su reflejo salió. Por un instante, el aire se rasgó, y una figura igual a él se formó frente a Nora. Esa noche, ella supo que el ritual no sería simbólico. Uno debía quedarse. Y otro debía ser destruido. Capítulo 10. El laberinto del reflejo. La noche del ritual llegó. El reloj marcaba las 3:20 de la mañana cuando Nora y Vargas entraron en la casa de Julián Herrero, ahora convertida en una cámara de sellado. Cada espejo estaba en su lugar, uno en cada esquina de la habitación principal, cubiertos hasta el momento exacto. Romualdo los bendijo con humo de copal y dijo una última advertencia. Si entran, que no miren todo. Hay cosas en el otro lado que se alimentan del recuerdo. A las 3:33 de la mañana, Nora quitó la primera sábana. El espejo vibró. Luego el segundo, el tercero, y por último el más antiguo, el que habían desenterrado de la capilla. Las velas temblaron. El suelo crujió. La niebla se arremolinó en el techo, descendiendo como un remolino inverso. Y los espejos se abrieron. No físicamente, sino como si el aire alrededor se doblara. Y de ellos salieron figuras. No eran reflejos. No eran sombras. Eran verdades reprimidas. La primera figura era una versión de Vargas con el rostro ensangrentado, vestido con el uniforme de policía. Tenía un niño en los brazos. El niño lloraba. Era el hijo de una víctima que nunca logró salvar. Fallaste, le dijo la figura. Y lo sabías. La segunda figura se dirigió a Nora. Era ella misma, con los ojos vacíos, sosteniendo la mano de su hermana menor, muerta en un accidente años atrás. Me dejaste morir, dijo su doble. Y preferiste olvidarme. La tercera figura era completamente desconocida. Una mujer sin rostro, con una túnica de cristal. Morteo la había llamado en sus escritos, la intérprete. Era la encargada de administrar el intercambio. Y su voz resonaba en todos los espejos a la vez. Uno entra. Uno sale. Uno se queda. Uno se rompe. ¿Elijan? El verdadero Vargas se adelantó. Miró a Nora. Tiene que ser ahora. Antes de que salgan más. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Pero si tú te quedas, ¿quién me asegura que tú eres tú? Vargas le entregó un papel doblado. Esto solo lo sabría yo. Era un dibujo. Hecho por ella cuando tenían 7 años. Se lo había dado cuando eran niños, antes de perder contacto. Era una promesa de amistad. Entonces, sin más palabras, Vargas entró al círculo. Los espejos comenzaron a rotar lentamente. El sonido era como cristales raspando piedra. La intérprete se acercó. ¿Aceptas entrar? Sí, dijo Vargas. Pero con una condición. Habla. Quiero cerrar todos. No solo el mío. La intérprete lo observó en silencio. Eso implica romper uno. Y romperte a ti.
acepto. Y entonces, entró. El mundo tembló. Nora gritó su nombre. Todos los espejos brillaron con una luz blanca y luego, uno estalló en 1000 pedazos. El silencio fue absoluto. Y Vargas desapareció. Capítulo 11. La última mirada. Dentro del espejo, no había tiempo. No había arriba ni abajo. Solo corredores de cristal infinito. Vargas caminó por lo que le pareció una eternidad, cada paso resonando como si lo diera en el interior de su propio cráneo. Cada sala estaba compuesta de recuerdos. Pero no eran suyos. O no exactamente. En una habitación, vio a un hombre golpear a su esposa con la mirada ausente. En otra, un niño quemaba insectos con una lupa, sonriendo. En otra más, una mujer dejaba morir a su madre en una cama de hospital mientras hablaba por teléfono. Todos eran fragmentos de otras vidas, de otros espejos, de otras personas. Y en cada reflejo, una versión de sí mismo observaba. Lo entendió, el laberinto del reflejo era una prisión de ecos. Cada ser atrapado ahí quedaba condenado a presenciar los peores actos humanos, eternamente, hasta que su voluntad se quebraba. En la sala final, lo esperaba alguien. Sentado en una silla, de espaldas. Cabello gris, postura rígida. Cuando se dio la vuelta, Vargas se vio a sí mismo, pero sin expresión. Sus ojos eran puro cristal. Fui el primero, dijo el otro Vargas. El que no quiso morir en 2014. El que cruzó cuando tú dudaste. Tú viviste porque yo tomé tu lugar. Vargas no respondió. Solo lo observó. Ahora que estás aquí, continuó su reflejo, yo soy libre. Puedo caminar en tu mundo. Nadie me detendrá. No hay diferencia entre nosotros, salvo que yo no tengo remordimientos. El otro se levantó, extendió la mano. Quería fusionarse. Vargas lo sabía. Si lo tocaba, lo absorbería. Pero él ya había decidido. Sacó el pequeño espejo portátil que Nora le dio antes del ritual. Lo apuntó hacia su reflejo. Y en el reflejo del reflejo, el otro Vargas gritó. Cayó al suelo, retorciéndose. El espejo menor, un fragmento puro, sin corrupción, lo reflejaba tal como era, un ser sin alma, formado de miedo y deseo. Tú no vas a salir, dijo Vargas. Yo me quedo aquí, y tú desapareces. Pisó el espejo menor con fuerza. Un grito ensordecedor llenó el laberinto. Las paredes comenzaron a agrietarse. El tiempo se fracturó. Y el reflejo se hizo pedazos. Epílogo, la niebla se marcha. Villa del Valle amaneció con cielo despejado por primera vez en semanas. La niebla, densa y omnipresente durante tanto tiempo, simplemente se desvaneció. Las calles volvieron a sentirse como calles. Las sombras se acortaron. Y las personas comenzaron a hablar en voz alta otra vez, aunque con una prudencia que antes no existía. Nora fue la primera en salir de la casa de Julián Herrero. Encontró los 3 espejos restantes inertes, sin reflejo alguno. El cuarto, el más antiguo, el de la capilla, yacía en el suelo, hecho añicos. En medio del círculo de velas apagadas, solo quedaba el papel doblado que Vargas le había dado. Lo recogió. Era el dibujo de cuando eran niños. Un conejo y una luciérnaga tomados de la mano, bajo un cielo lleno de estrellas. Lo guardó en su bolso, con lágrimas que no trató de esconder. Durante los días siguientes, no hubo más desapariciones. La gente comenzó a reparar sus casas, a reunirse en la plaza, a encender veladoras para los que no regresaron. Pero Nora no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. A León, caminando por un laberinto de cristal. Sonriéndole. No con miedo, ni con dolor. Sino con paz. Como alguien que al fin había hecho lo correcto. Un mes después, Nora enterró los restos del espejo roto en el jardín trasero de la iglesia abandonada. Lo selló con piedra volcánica, sal y cemento. Pero antes de hacerlo, miró por última vez un fragmento triangular. En él, su reflejo no parpadeó cuando ella lo hizo. Solo sonrió,
con una dulzura extraña, y murmuró algo que no pudo oír. Ella lo tapó con tierra rápidamente. Encendió una vela. Y se marchó sin volver la vista atrás. Fin. Gracias por escuchar Los Rostros de la Niebla. Si te gustó este relato de terror, dale like, suscríbete al canal para más cuentos escalofriantes y no olvides compartirlo con tus amigos que aman el misterio y el horror. Déjame un comentario contándome qué parte te estremeció más. Y recuerda, no lo escuches de noche.